Un cordial saludo para todos y para todas los que nos acompañan en esta web conference sobre el curso de Cultura Política. Aquí vamos a abordar algunos elementos teóricos que son fundamentales, que son claves para la profundización teórica de nuestro curso y pues digamos que la idea también es generar algunos puntos de inflexión, algunas cuestiones que hay que profundizar, teniendo en cuenta que en el marco de la especialización en educación, cultura y política, este curso es un curso, digamos que fuerte dentro de la malla curricular, porque aborda, digamos que dos dimensiones. Por un lado, el tema político, de otra parte, pues el tema, digamos, enmarcado en una cultura diversa como la nuestra. Y hay otro elemento que también emerge aquí que finalmente tocaremos y tiene que ver con los procesos de socialización. Recordemos que la educación es uno de los campos importantísimos donde se generan procesos de agenda, donde hay transformación, desde luego, de la praxis política, pero a la luz de esa formación que queremos visibilizar o hacer, digamos que, sensible y visible a través de esa profundización en este curso de cultura política. Eh, Vamos a, digamos que a colocar una premisa fundamental, que es la que de cierta manera va a tensionar un poco el desarrollo de nuestro curso, y es que la política tenemos que entenderla como un campo de disputa de sentidos. Con esas, digamos que consideraciones iniciales, pues damos apertura, damos inicio y una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Carla, está Mayra, está Laura, está Ana María, bueno, acá no reconozco el nombre, está Liliana, está Camila, y también se están agregando otros participantes. Bien. En efecto, sean todas ustedes, la mayoría son mujeres, bienvenidas a este curso de la especialización en educación, cultura y política. Y tenemos como reto fundamental, digamos que en esta primera actividad o primeras actividades, de cierta manera, alejarnos de esas visiones instrumentales que hemos de cierta manera venido configurando a través de los imaginarios, de las representaciones, a través mm, de las mismas percepciones en torno a irla entendiendo como un proceso de tejido de subjetividades que de cierta manera determinan la calidad de nuestra democracia. No venimos a ese curso, digamos que a definir el concepto de política, sino que vamos a hacer un ejercicio lejos, de un concepto administrativo, técnico o instrumental o incluso abstracto, sin ningún tipo de sustancias, sino que nos vamos acercando a esa construcción. Teniendo en cuenta que surge el tema de la política y más exactamente la cultura política como esa facultad de los sujetos para crear mundos posibles. Entonces, esas van a ser un poco como las premisas que nos van a acompañar en el desarrollo de nuestro curso. Bien, ya mencionaba acá que nos encontramos desde luego frente a unos elementos importantes. Estos, desde luego, implican una profundización en torno a lo que estamos entendiendo por Estado, el Estado social de derecho, también nos obliga, digamos que a repensarnos seriamente algunas categorías como el tema de la participación, el tema de la institucionalidad, el tema de la exigibilidad de los derechos, y desde allí, las ciudadanías también, desde luego, digamos que las luchas por el poder, las militancias políticas, pero es en el marco de las nuevas subjetividades, en el marco de la configuración del sujeto político, un sujeto político que necesariamente tiene que estar territorializado. Desde allí, digamos, se vienen haciendo unos aportes importantes desde los territorios, la misma corporalidad, la misma subjetividad de quienes habitan los territorios diversos en nuestro país.
en las regiones y obviamente todo con la intencionalidad finalmente de construir lo público. Entonces, ¿cómo se construye lo público? Primero entendiendo y apropiando el territorio y ese territorio, digamos, desde las posibilidades epistémicas que lo permiten, hay que abrir un poco el concepto, desde esas comprensiones profundas de la realidad y obviamente el sujeto político que se va configurando a la luz de esas realidades. Digamos, es una cuestión dialéctica que es importante empezar a pensarnos. Bien, nosotros hemos propuesto este curso en la lógica, digamos, de tres resultados de aprendizaje. ¿Sí? De cierta manera, estos resultados de aprendizaje, digamos que nos invitan inicialmente a reconstruir una arqueología de nuestras creencias con el objeto, de cierta manera, de tomar distancia de aquellos preconceptos que hemos venido instalando. Pues aquí surge, digamos, una pregunta que de cierta manera tensiona, ¿no? Nos ayuda un poco a ubicar la reflexión. Y es que, ¿por qué asociamos política con corrupción de forma naturalizada? De hecho, hoy, por ejemplo, venía de una clase con mis estudiantes, y les preguntaba qué entienden por, digamos, por participación política, cómo ellos definen la política, cómo entienden, perciben, comprenden, representan digamos, las prácticas políticas en nuestro país y básicamente que todos coincidíamos, bueno, los estudiantes coincidían en que ciertamente la política colombiana es una práctica. Perdón, perdón, estaba con el micrófono silenciado. Bueno, voy a retomar rápidamente, pues como para no perder un poco el hilo de nuestro curso. Entonces les comentaba inicialmente que hay unas, digamos, unas intencionalidades formativas dentro de nuestro curso
Dentro de esas intencionalidades formativas, pues vamos a entender que la política es un espacio de disputa, pero una disputa de sentidos. Desde luego, implica necesariamente romper con algunas construcciones instrumentales en torno a la política para ir creando unas maneras de entender la cultura política, pero desde la eventualidad de las subjetividades y esas subjetividades que se van de cierta manera reconfigurando a la luz de las prácticas en los territorios, de esa manera de pensarnos otras formas más allá de lo instituyente y pensar, digamos, que la política en esas lógicas del poder, teniendo en cuenta, digamos, esa capacidad humana para crear mundos posibles. Digamos que en ese sentido, tenemos como elemento fundamentador hacer un tránsito, digamos, de la educación tradicional a la formación del sujeto político, teniendo en cuenta obviamente que ese giro epistemológico pues no basta con saber cómo funciona el Estado, aunque obviamente es muy necesario, sino que hay que entender más bien cómo ese sujeto político que somos todos nosotros, nos narramos a nosotros mismos dentro de esa funcionalidad del Estado. Por ejemplo, interesante aquí empezar a revisar y plantearnos temas como la exigibilidad de derechos, un concepto que supera la simple asistencia social para entrar en el área de la autonomía ciudadana. Bajo esa premisa, pues vamos a revisar que hay una serie de planteamientos, están en función de los resultados de aprendizaje y dentro de esos, digamos, dentro de esa ruta que nosotros proponemos, recurso, que obviamente tiene un poco, digamos que contiene un poco el ADN de la especialización, pues digamos que el resultado de aprendizaje uno a realizar una arqueología de nuestras creencias para tomar obviamente distancia de aquellos preconceptos que hemos venido naturalizando e instalando sin mayor sentido crítico. Y surgen preguntas como la siguiente. ¿Por qué asociamos, por ejemplo, dentro de los imaginarios políticos en Colombia, asociamos la política con fenómenos como la corrupción de forma naturalizada? Entonces vemos que es necesario, de cierta manera, empezar a desinstalar. Si bien es cierto, existen prácticas como el clientelismo, si bien es cierto que existen prácticas que de cierta manera, digamos, desfiguran la democracia colombiana, como bien lo propone los resultados de aprendizaje 2 y 3, acá se nos exige más bien un ejercicio praxeológico, es decir, proponer acciones que rompan de cierta manera con la inercia del clientelismo en sus territorios. Y es importante aquí entender varios elementos de ese sujeto político. Primero, que el sujeto político está encarnado en un territorio y que ese territorio se tiene que, en términos epistémicos, ampliar a una construcción, digamos, mucho más amplia, entendernos, digamos, los cuerpos, los territorios, las regiones donde vivimos, la escuela, el barrio, la ciudad, etcétera. Y ese sujeto político, digamos que tiene que apropiarse de su sitio político, que es justamente, como yo lo mencionaba, su propio territorio. Por fuera de ese sitio político es difícil crear una subjetividad que tenga, digamos, esa eficacia o esa eficiencia en términos de participación. Por tanto, es necesario, digamos, aquí revisar cómo esas construcciones en torno, por ejemplo, a procesos de participación, procesos de socialización política, como la escuela, la familia, el territorio, el barrio, las regiones, de cierta manera hacen que nos pensemos de otra manera la manera como se ha venido reconfigurando la política colombiana en el caso de nuestros territorios y nuestras regiones. Bien, continúo. Aquí vamos a precisar de algunos elementos que son fundamentales para ir, digamos, de cierta manera entendiendo lo que tratamos de proponerles a ustedes dentro de ese curso de cultura política. Aquí hay otro, digamos, otro elemento, así como ya mencionaba que la política digamos, es un espacio de disputa y disputa de sentidos, también vamos a señalar que va a existir unas disputas
o unas tensiones más bien entre lo instituido y lo instituyente. No simplemente se trata de funciona el Estado social de derecho, de cómo se organiza políticamente hablando, sino también de entender cómo las prácticas, cómo esas sinergias colectivas, cómo esos procesos de, digamos, de agencia social y política que se dan en los territorios generan otras, digamos, otras batallas simbólicas y como nos lo diría Nikos Pozlans, el Estado, de cierta manera, no es una cosa, sino la condensación material de una relación de fuerzas, y esas fuerzas necesariamente tienen que ver con aquellos pues, que participan en la esfera de lo político. Por ejemplo, en el caso colombiano, creo que es muy favorable pensarnos el Estado como ese espacio donde los grupos luchan por imponer su visión de país y, por ejemplo, siguiendo autores como Bourdieu, analizaremos en ese contexto si esa autoridad se traduce en bienestar o en exclusión. Bien, mm, por tanto acá conceptos claves, por ejemplo, para ir a construyendo sentidos. ¿Qué entendemos por democracia? ¿La democracia es la mejor forma de organización política que tenemos hoy en día o existen otras propuestas políticas alternas que de pronto podrían perfilarse en la lógica de esa apuesta de participación política en Colombia? El Estado, más allá obviamente de un marco institucional y cívico que garantiza ese ejercicio a una vida democrática, la subjetividad política y el sujeto político, pero también el sitio político del sujeto, que también es su territorio, como lo mencionaba, y es como nosotros nos reconocemos como una parte, digamos, como parte de una colectividad, y esa colectividad genera unas, digamos, unas maneras, un instinct, por así decirlo, cómo las vivencias influyen en las posturas ante el Estado y la política, y cómo se van creando otros, digamos, otras formas de participación que no necesariamente están enmarcados en la lógica del constituyente, ¿sí? Por eso hablaba aquí, digamos, con cierto ahínco que hay que, digamos, revisar esa tensión entre lo instituido, que es básicamente la organización estatal, y lo instituyente, que es lo que de cierta manera establece las instituciones y que de cierta manera se traducen en las prácticas que se van recreando en cada uno de los autores, digamos, implicados, ¿cierto? Entonces acá es importante, digamos, ir revisando, ¿no? Ir como desinstalando. La intención, lo mencionaba al principio, es quitando, digamos, esos conceptos de ciertos lados que de cierta manera hacen que Colombia, o por lo menos con las generaciones jóvenes, se viva una especie de apoliticismo, ¿no? Una especie, digamos, de ausentismo dentro de la práctica política, de que no nos interesemos tanto por el tema, pero pues recordar que obviamente la vida, el estudio, que comemos, cómo vestimos, cómo nos pensamos, cómo nos entendemos, pues obviamente transita en un lenguaje de la política. Bien, aquí hay una serie, digamos, de elementos que son fundamentales para ir abordando. No nos vamos digamos, a enfatizar, no nos vamos digamos, a abordarlo uno por uno, porque pues obviamente ya en este nivel de cierta manera tenemos unas comprensiones. Lo que sí es importantísimo es entender cómo, por ejemplo, la familia y la escuela eh, generan unas formas, unos aparatos ideológicos de control político, por ejemplo, al sentir de Michel Foucault, cómo podemos entendernos unos espacios también en términos de biopolíticos, el tema de la construcción de la identidad por ejemplo, cuando pensamos lo político, no necesariamente tenemos que pensarnos aquellos elementos instalados, aquellas cuestiones estáticas, sino que lo político también, digamos que tiene que ver con digamos, con una aspiración profunda del ser humano como sujeto
político que es y esa capacidad que tiene, digamos, para influir en la construcción de lo público, para construir, digamos, en el bienestar ulterior de las colectividades. Como nosotros no solamente hablamos de poder político en términos institucionales, sino también poder político en términos recreativos, que las decisiones que tomamos finalmente están orientadas a generar un tipo de agencia, de militancia, fundamentalmente buscando el bienestar y el bien común de, digamos, de las comunidades. Eh, pues digamos que el concepto cultura con el concepto de política, digamos, han sido bastante estudiados. Hay cursos, por ejemplo, que se orientan más hacia la concepción o la construcción del concepto de cultura, un concepto que es, digamos, eh, genera unas, digamos, unas miradas que transitan más allá, digamos, de las construcciones, digamos, simbólicas, construcciones materiales o inmateriales, de lo simbólico en la vida social, sino que también otras comprensiones, ¿no? Unas miradas un poco más postestructuralistas, digamos, la cultura como un escenario simbólico que dota de sentidos y de significados a los sujetos en un, digamos, en un contexto social determinado. La política no solamente entendida como esa ciencia, digamos, que analiza la manera de cómo se organiza políticamente hablando un Estado, cómo se dan las formas de gobierno, las formas de organización, de militancia, cómo se dan esas relaciones entre las instituciones y las prácticas políticas, sino también, digamos, otras maneras de entender esa acción, ese accionar político que parte justamente de cómo yo entiendo mi territorio, por ejemplo, en la misma familia, en los mismos escenarios de socialización como la escuela, la comunidad, el barrio, etcétera, donde necesariamente tiene que darse espacios de agenda política y social. Acá el tema de la cultura política, digamos que revierte digamos, un sentido particular y es que, digamos, en términos generales, tenemos que pensarnos que la cultura política, por ejemplo, en el caso colombiano, no puede, digamos, reducirse a a la simple esfera de la elección, digamos, electoral, los procesos electorales, sino que es un conjunto, digamos, de valores, de representaciones, de imaginarios, de construcciones simbólicas, de maneras de entendernos, de discursos, metadiscursos, eh, que de cierta manera han venido cristalizando el entendimiento por el poder político, el entendimiento hacia las instituciones, cómo estas funcionan y sobre todo pensarnos seriamente cuál es mi rol, cuál es mi papel como sujeto político en la toma de decisiones que tiene que ver con los asuntos sociales del país. Ejemplo, participo de las decisiones que se toman en mi barrio, participo, por ejemplo, de las juntas de acción comunal, que unos mecanismos muy importantes, muy potentes de agencia política y que no necesariamente están articulados, digamos, a las dinámicas a veces complejas y digamos que cristalizadas del poder político presentes en las instituciones, ¿no? Sino que son formas distintas de entender nuestro accionar. Entonces creo que aquí la intención finalmente es empezar a mirar ese tipo de orientaciones, pensarnos profundamente el tema de la subjetividad y los procesos de socialización política, mirar procesos de construcción de identidad, mirar cómo, por ejemplo, retomando a lo que mencionaba ahorita ese autor, Michel Foucault, él de cierta manera advertía cómo todavía no se ha decapitado pues, al rey, y era una metáfora en cuyo análisis político de cierta manera seguimos buscando caudillos en lugar de fortalecer la autonomía, y por eso, de cierta manera, la invitación es que la subjetividad política debe coincidir con esa capacidad de decidir yo frente al poder, reconociéndose o reconociéndonos más bien como parte de un tejido colectivo. Bien, creo que, digamos que aquí se están tocando algunos elementos
que necesariamente hay que seguirse profundizando en un debate, digamos, de reflexión, y sobre todo de inflexión. Cuando hablamos de inflexión es como, bueno, yo estaba haciendo las cosas de esta manera, mi actuar político se estaba orientando de esta forma, de pronto mi práctica política se limitaba a los procesos electorales, pero creo que el reto es más bien inflexivo, cambiar de dirección para entender que hay otras maneras de hacer política, hay otras maneras de hacer país. Tenemos que, digamos, reconocernos dentro de nuestro sistema sociocultural. El sujeto político es digamos, es un sujeto también enraizado en un territorio, pero culturalmente hablando, atravesado por unos sistemas de símbolos, de significados, de sentidos. Y importantísimo, sin duda alguna, digamos que vislumbrar cómo digamos, desde mi espacio político, que puede ser mi lugar de trabajo, que puede ser la escuela, porque muchos son profes, que puede ser mi comunidad, porque muchos son líderes y lideresas, que puede ser mi barrio, que puede ser la alcaldía, mi municipio, mi localidad, lo que sea, cómo desde ahí puedo articular otras apuestas distintas, que ya lo decía y vuelvo a mencionarlo, generan tensiones dentro de lo instituyente y lo instituido. Bien, vamos entonces a acercarnos a algunas nociones de cultura política. eh, Hay que hacer una crítica a la visión funcionalista desde una mirada del sur global. Creo que es importantísimo repensarnos digamos, desde las epistemologías del sur, cómo los discursos decoloniales, incluso postcoloniales, nos llevan a entender otras maneras de militancia política distintos a, digamos, a los discursos y a los grandes relatos en política, para pensar sin duda alguna otras maneras de hacer política en nuestro territorio, que era justamente lo que mencionaba. Entonces, no es solo cultura cívica, ¿sí? Que digamos es un concepto más bien contemporáneo, o sea, contemporáneo, más bien moderno, sino, como lo diría Boaventura de Sousa, tenemos derecho a ser iguales cuando, por ejemplo, la diferencia nos inferioriza, es decir, cómo nuestra propia realidad cultural, de cierta manera, hace que busquemos unas formas de enunciación distintas. La cultura política, en ese sentido, viene siendo esa forma en que gestionamos esa tensión entre igualdad y diferencia, reconociendo que pues hay unas diferencias muy marcadas en términos de cultura, y justamente el tema cultural es importantísimo acá porque hace que la política colombiana sea muy compleja de entenderse, porque cada quien reconstruye o entiende más bien, perfila unas percepciones, unos imaginarios, unos discursos, unas representaciones en torno al ideal político que a veces digamos que son un poco disonantes. Solo que aquí no vamos a hablar de disonancias políticas, sino que vamos a entender que hay otras maneras de hacerlo, hay otros entendimientos profundos. Por ejemplo, si pensamos lo que pasa en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, pues para ellos es fundamentalmente que la política esté articulada con el territorio, esté articulada con la misma cosmovisión de la comunidad, esté articulada con, por ejemplo, con el mismo reconocimiento de la diferencia, pero no, digamos, en una cuestión como el eslogan de moda, de sí, respetar la diferencia, reconocernos en la diferencia, sino que en esa diferencia tiene que darse esos procesos de negociación. O sea, por eso es que implico, por eso vuelvo a decir, la cultura política es un campo en disputa, y es un campo en disputa de sentidos. Bien, pues van a aparecer algunos autores claves, algunos de pronto, digamos, se han propuesto para nuestro curso. Almond, aparece Verba, aparece England Hart. Y dentro de estos autores, pues digamos que hay claves acá fundamentales, que de cierta manera nos permiten hacer un tránsito de los valores tradicionales al cambio cultural, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que, digamos, la invitación? Retomar autores propios, digamos, de la mirada del sur y empezarlos a entender con estos autores seminales que, digamos, se dan a la lógica, digamos, del discurso, del foráneo, para hacer unas precisiones de lo que implica, digamos, desplazar el concepto de cultura política encristado en una mirada funcionalista y desde luego empezar a hacer esas, digamos, esos contradiscursos dentro del cambio cultural o el reconocimiento de la interculturalidad. Pues esos autores que vemos allí van a sentar las bases para el análisis cultural. Sin embargo, es importante, digamos, en nuestro curso preguntarnos si esos valores de los que hablan son universales o más bien son imposiciones del norte global. Por ejemplo, el reconocimiento de la diferencia, ¿sí? Digamos, esa diada igualdad-diferencia o si debemos leer estos referentes bajo la lupa de nuestras realidades latinoamericanas. O también hacer también la pregunta aquí, ¿qué autores de cierta manera nos permitirían a nosotros hacer un entendimiento mucho más prolijo y mucho más, digamos, enraizado en nuestra propia lógica como pueblo latinoamericano? No sé, hago acá un paréntesis, no sé si se está escuchando. Sí, señor, se oye. Ah, ok, perfecto. Vale, es que escucha, sale ya con un mensajito que no se estaba escuchando, entonces, vale, retomo. Entonces creo que acá, digamos, la intencionalidad también es generar tensiones y generar puentes entre, digamos, autores de ese norte global, como le he mencionado, con esos autores del sur global y, digamos, que más allá de hacer ataques, digamos, dentro de un discurso colonial, más bien hacer entendimientos que yo creo que es importantísimo como nosotros como países del sur, como país de cuño latinoamericano, tenemos otras miradas también que pueden, digamos, generar otro tipo de apuestas de militancias políticas dentro de aquello que llamamos cultura política. Mencionar acá de pronto, pues obviamente por tiempo no puedo profundizarlo mucho, pero ya en los foros enviaré algunos elementos para analizarlo. Por ejemplo, las reivindicaciones políticas de los pueblos, eh, de los grupos étnicos, gran parte, digamos, de la agencia política, por ejemplo, en nuestro país, especialmente con las CRIC, son reivindicaciones de tipo cultural y allí hay una subjetiva fuertemente construida en torno a lo cultural. Lo cultural no solamente entendido en términos étnicos, sino que ya es una construcción mucho más amplia, porque, insisto, la cuestión se trata de sentidos. Entonces vemos aquí cómo empezamos a pensarnos, digamos, el territorio como otro escenario político de disputa, en las mismas lenguas, las mismas cosmovisiones, las mismas entendimientos en torno al desarrollo. Recordemos que, por ejemplo, en el contexto indígena, el concepto de desarrollo y a veces las políticas de desarrollo no siempre coinciden con lo que viven o con lo que exigen nuestros pueblos indígenas en el contexto colombiano. Aparece también otra serie, digamos, de autores que vale la pena profundizarlos, retomarlos en nuestros cursos, en nuestros foros. Aparecen, por ejemplo, eh, acá algunos teóricos como Putman, de pronto dentro de lo que hablan referentes como Putman y Dahl, hay que hacer una transición, ¿sí? O más bien una tensión entre lo que podría entenderse como el capital social y el tema de la poliarquía. Entonces, digamos, acá los discursos de cierta manera van instalados a reflexionar sobre la visión funcionalista de Putman, que es un ejercicio de confianza
donde debemos sumar voces, como por ejemplo las que propondría Chantal Mouffe, y para finalmente mencionar que la democracia requiere o necesita de ese conflicto antagónico, ¿sí? Es decir, conflicto antagónico entendiendo el pluralismo de valores, entendiendo digamos, la posición política, entendiendo que es necesario que la política como un espacio de disputa no digamos que minimalice las voces de los otros actores políticos, y esos actores políticos no solamente entendidos digamos, en términos de fuerzas políticas, de partidos políticos, sino también de todas las subjetividades que están en juego, porque pues digamos que hablar de fuerzas políticas en Colombia a la luz de las realidades culturales y sociales que hay en el país, pues digamos es muy complejo, ¿no? Tendríamos que de cierta manera permitir el auge o la movilización de nuevas fuerzas políticas para sentirnos de todo reconocidos. Esas disputas o ese conflicto, digamos, antagónico, por así decirlo, que habla de pluralismo de valores políticos, necesariamente es fundamental dentro del debate político y la democracia colombiana. Dicho de otra manera, o sea, sin conflicto y debate real, la poliarquía de Dal se convierte en un simulacro para las élites, que es lo que de cierta manera ha venido pasando. Si nos damos cuenta un poco del itinerario político colombiano, el bipartidismo colombiano, en términos políticos, se ha mantenido, se ha cristalizado. Las terceras fuerzas, en el fondo, vienen siendo más de lo mismo, y entonces lo que hablamos como debate político en la realidad colombiana, básicamente es una cuestión disfrazada que se maneja entre los monopolios del poder político en Colombia y de las grandes élites. Recordemos, por ejemplo, lo que diría Nikitin, ¿no? O sea, por ejemplo, la política le servía a los sistemas de poder económico, y ahora los sistemas de poder económico se sirven de la política, es decir, que la política es servir al sistema económico rampante. Bien, seguimos con el tema, digamos, de algunas nociones, y dentro de esas nociones, pues creemos que es fundamental, por ejemplo, revisar cómo en este contexto mm, ha sido un proceso evolutivo el Estado social de derecho que conocemos. Digamos, dentro de la modernidad hubo tres elementos fundamentales que le dieron origen: el tema de las revoluciones liberales, el tema de la revolución burguesa y el tema de la revolución industrial, que finalmente condensan lo que es el tema del capitalismo, que son finalmente las grandes élites que han venido concentrando y organizando el poder político, por ejemplo, en el caso colombiano. Si nos damos cuenta, digamos, el Estado-nación surge con la caída del feudalismo, y justamente fue el nacimiento de la burguesía y las conexiones y los intercambios comerciales las que permitieron de cierta manera derrocar a las monarquías absolutas en ese momento. Ahora, la burguesía, que era una nueva clase social y económica muy potente, fueron los que colocaron las bases del nuevo Estado, la reconfiguración del Estado-nación. Y obviamente aquí es importante entender, digamos, tener en cuenta que por qué se sigue reproduciendo las desigualdades, por qué se sigue reproduciendo un poco el tema, y más, por ejemplo, en Colombia, es que es un país clasista, cómo las familias, como unos nombres, como unos apellidos figuran en la política del Estado. Entonces, obviamente, porque un proceso de ascenso político de la burguesía, que eran los que finalmente tenían el control económico y tomaban las decisiones que de cierta manera iban a orientar la dinámica de la política social para todas las demás instancias, ¿cierto? Dentro de las revoluciones liberales, por ejemplo, el tema de la defensa de los derechos constitucionales, y especialmente el tema de la propiedad privada, que era una de esas libertades,
pues eso le da, digamos, vía libre, luz verde para que la sociedad burguesa se consolide y sea esta la que vaya legitimando una forma de organización política que va a también coincidir con todos los procesos de industrialización y que eso, pues finalmente es lo que hoy tenemos como las lógicas del capitalismo salvaje, que son finalmente quienes toman las decisiones, por ejemplo, en el caso colombiano. Si analizamos la política o colombiana en términos de geopolítica, pues vamos a darnos cuenta que las decisiones que tomamos internamente como país están finalmente, digamos que definidas por todos los centros de poder económico a nivel mundial. Es decir, que sigue imperando el sistema liberal, que sigue imperando el sistema burgués y el sistema capitalista, y que obviamente eso genera unas maneras, unos reconocimientos y unos límites dentro del territorio, pero también reconocer que finalmente, como ya lo había mencionado, las políticas, por ejemplo, de Estado, dependen de las decisiones económicas digamos, que se toman o que se deciden en las grandes potencias económicas a nivel mundial. Aquí, de pronto, enfatizar que la importancia en el ejercicio, digamos, de análisis es revisar cómo existe una crisis de soberanía y frente a la acción comunicativa, por ejemplo, como lo propondría en algún momento Habermas, eh, teniendo en cuenta que en la actual postdemocracia, ¿sí? La esfera pública ha sido de cierta manera colonizada por intereses privados, cómo el reto en ese proceso finalmente descansa en esa necesidad, digamos, de recuperar la acción comunicativa de los sujetos. Entonces, creo que es necesario pensarnos, por ejemplo, para el caso colombiano, una política, digamos, con capacidad deliberativa, la cual obtiene su fuerza, digamos, en la estructura comunicativa y donde la palabra ciudadana vuelva a tener peso frente al tecnicismo económico. Es decir, la voz de los sujetos que están en los territorios. Vuelvo a tomar el ejemplo. Si analizamos el tema de la cultura a partir del cultural en Colombia, nos damos cuenta las voces de los campesinos, de las comunidades indígenas, por ejemplo, han sido silenciados frente a ese tecnicismo económico en Colombia, frente, digamos, a las grandes élites. No tienen, digamos, el eco, la fuerza. Sí tienen voz, pero no tienen el eco. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente también hay unas, digamos que la comunicación se viene convirtiendo en un instrumento de dominación, ¿sí? El tema de la posverdad, el tema de los mass media, etcétera, y hay unos dispositivos de control, así como la escuela, dispositivo de control, también la comunicación es un dispositivo de control y está obviamente controlada por las grandes élites de poder. Entonces, aquí hay una, digamos, una necesidad de revisar cómo van surgiendo a lo largo de la historia unas maneras que son hegemónicas, donde se va trasladando el poder político a, digamos, a los centros de poder y a medida que de pronto se va evolucionando las sociedades, digamos que contemporáneas, por ejemplo, con el auge de las tecnologías, de la información y de la comunicación, también es importante que digamos, se van desdibujando esas formas de participación política, porque obviamente, digamos que se imponen unas lógicas de dominación sobre esos sistemas de comunicación. Recordemos que en algunos, digamos, en algunos momentos claves de la historia, las redes sociales, sistemas de comunicación alternos fueron la clave para derrocar monarquías absolutistas en el contexto, digamos que contemporáneo, ¿cierto? Pero eso mismo ha hecho que se instalen unas prácticas y unas formas de que esos mecanismos y medios de comunicación también estén de cierta manera controlados. Con respecto, digamos, a los conceptos sobre, digamos, sobre democracia y ese proceso, digamos, de evolución, si bien es cierto que la democracia es el gobierno del pueblo, eh, hay que entender acá el tema de la participación como acto de soberanía.
¿sí? A veces hemos pensado que cuando hablamos de soberanía de un Estado, tendríamos que pensarnos en la capacidad, digamos, instalada que tiene un Estado frente a sus instituciones o con relación a sus instituciones para, digamos, prevalecer su forma de autonomía política en el territorio, con sus límites y sus demarcaciones. Sin embargo, digamos que este concepto lo traigo a colación, que, digamos, si bien es cierto, ya lo conocemos. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que esa participación, o sea, es decir, la participación de nosotros, la participación de los sujetos en los territorios, es realmente el acto legítimo de la soberanía porque somos nosotros los que tomamos las decisiones, siempre y cuando exista vigilancia, control, participación real, sustantiva, más allá, insisto, de los procesos electorales. Entonces, la participación no es un favor del Estado, no. Aquí el tema de la participación, es decir, la soberanía del pueblo, es decir, es el mecanismo, la participación viene siendo ese mecanismo para que la soberanía no se quede en el papel. Es el paso de ser administrados por el Estado a ser actores que co-crean lo público. De ahí que, digamos que este concepto nos ayuda un poco a volver al origen del concepto, ¿sí? Demo, que es el pueblo, la gente, y Kratos, que es la autoridad del poder. Entonces, ¿quién tiene el poder en una democracia? El pueblo. Pero pues eso queda un poco en el papel, ¿no? Entonces, recuperar la soberanía es fundamentalmente a partir de la participación como mecanismo que tenemos los ciudadanos para dar ese tránsito de ser administrados por aquellos que ostentan el control político y social y económico del país, por ejemplo, a pasar a esos actores que son sujetos políticos en sus territorios, o sea, situados, que co-crean lo público, y para co-crear lo público pues hay que entender qué es lo común, qué es lo que a mí me, digamos, qué es lo que a mí me identifica como sujeto político. Voy a colocar acá un ejemplo sin salirme un poco, digamos, de la reflexión. Si ustedes se dan cuenta, y pues con el respeto de muchos, por ejemplo, dentro de los imaginarios, dentro de los símbolos, dentro de aquello que se expresa en la colombianidad, aparece, por ejemplo, el sombrero volteado, aparece el acordeón, aparece, por ejemplo, los vallenatos, aparece, sí, algunas representaciones, pero la pregunta es, ¿y acaso todos nos sentimos identificados? ¿Todos los colombianos se sienten identificados con esos imaginarios que siempre que de cierta manera ya se han naturalizado en el discurso, en esos contenidos? Muy seguramente no, ¿cierto? Por eso, ¿dónde estarían, por ejemplo, la ruana de los boyacenses? ¿Dónde estaría, por ejemplo, no sé, bueno, digamos que aquí hacer una lista de elementos es muy complejo y no terminaríamos, pero eso mismo pasaría con el tema de la participación política. No todos se sienten representados porque no todos para crear ese tipo de identidad necesariamente hay que hacer una construcción, o sea, es decir, mi participación política depende de cómo he construido ese sujeto político, y ese sujeto político se construye a la luz de la subjetividad política, es decir, en relación con los otros y en relación con mi territorio, con mi identidad, con aquello que me identifica, con aquello que es propio dentro de mi, digamos, de mi acervo histórico, social y cultural. Ya les decía, yo no, digamos, acá no se pretende, o sea, no se pretende hacer una, digamos, una exploración de conceptos y no, sino más bien crear unos elementos de reflexión profundo que de una u otra forma atraviese mi praxis política y social, porque finalmente soy yo el responsable de lo que pase en la vida política, no solamente mía, sino también de mi familia, también de la sociedad donde vivo y obviamente a nivel, digamos, a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Bien, entonces acá el riesgo, por ejemplo, de la demagogia, ¿no? Que es una conexión que nos establece, por ejemplo, autores como Platón y Aristóteles. Entonces, estos autores, de cierta manera, temían que la democracia se convirtiera en demagogia.
De hecho, Platón es el primero en señalar que la democracia es el peor sistema político que puede tener, por ejemplo, que pudo tener la polis, porque pues aparece allí en, digamos, en la ciudad de Estado griega, ¿sí? Y pues digamos, aquí el demagogo pues es aquel líder que apela a las emociones y a los prejuicios del pueblo en lugar de dar prelación a la razón. Por ejemplo, si ustedes analizan, por ejemplo, el tema y sobre todo el discurso de odios, ¿no? Eh, la campaña política, ahorita que estamos en procesos electorales, está atravesada por una violencia política, simbólica, por unas imaginarias, unas representaciones, pero que terminan siendo violentos y es uno sobre el otro. O sea, ¿dónde vemos la razón? ¿Dónde hay una construcción? O sea, no la hay, no existe. Aquí es aniquilar, o sea, o sea, la otra fuerza es mi enemigo. Entonces, si así hacemos la política, si así son la gente que de cierta manera nos gobierna, pues ¿qué pasa cuando se toman las decisiones? ¿Qué pasa cuando se administran esas decisiones? ¿Y qué pasa con quien las ejecuta? Pues va exactamente lo mismo que pasa en las campañas, ¿no? Entonces, es un concepto muy actual el tema de la demagogia para analizar el tema de, por ejemplo, los populismos modernos, ¿no? No voy aquí a hacer mención, sino que como entramos a una fase donde tenemos que analizar todos los fenómenos políticos, pues necesariamente tendríamos que mirar de dónde empiezan a surgir. ¿Listo? Por ejemplo, acá la clase media en Aristóteles. Entonces, Aristóteles, por ejemplo, tenía una solución práctica para que la democracia no fracasara. Ese autor, por ejemplo, sostenía que la estabilidad de un gobierno dependía de una clase media sólida. Si hay demasiados muy ricos, por ejemplo, o demasiados muy pobres, pues hay conflicto. Y si nos damos cuenta, esto de la clase media es interesante porque algo que atraviesa la política colombiana es el clasismo, ¿sí? Somos demasiado clasistas los colombianos, o sea, tenemos incluso miedo, somos oporofóbicos. Perdón, ¿se está escuchando? Es que estoy escuchando acá un ruido de intermitencia. ¿Me confirman si se está escuchando? Sí, señor, se está Sí, señor. escuchando. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá interesante esa reflexión que nos hace este autor porque creería yo que uno también de los vicios de la democracia, o más bien uno de los elementos que ha generado, digamos, esas corruptelas o esa corrupción, esas maquinarias enquistadas, digamos, en algunas familias privilegiadas, en algunos apellidos privilegiados, es justamente por ese tema que hace que sea Colombia una sociedad totalmente, digamos, clasista, ¿no? Eh, sí, entonces ya les mencionaba, ¿no? Si hay demasiados ricos o demasiados pobres, pues hay conflicto. La clase media termina actuando como una especie, digamos, de áncora, ¿no? Que evita que la democracia caiga tanto en la tiranía o en la anarquía. Entonces, la tiranía, los tiranos son los que, digamos, la clase privilegiada. Y la anarquía son aquellos que dicen que pues el Estado colombiano, el Estado, las instituciones no llegan a esa Colombia profunda y entonces destruyamos y todo volvamos a... sí, yo por lo menos tenía algunos amigos, por ejemplo en la UPN, en la Nacional, que decían, no, lo mejor aquí es anarquía pura y dura y destruyamos todo y volvamos, o sea, prendamos fuego a la política colombiana, a sus instituciones, sus representaciones y demás, y empecemos de cero. Pues yo creo que tampoco, ¿no? Pero entonces, claro, gran parte de la política colombiana es que está muy fragmentada, muy polarizada. Hay una tiranía, ciertamente, que es desde ciertas fuerzas políticas que vienen en la lógica del bipartidismo originario que tanto mal ha hecho a Colombia. Y el otro lado es la anarquía, que es, que de cierta manera ya es una mirada un poco reaccionaria, contestataria. Tendríamos que pensarnos si esa es la salida, ¿no? Bien. Para seguir acá, para continuar un poco,
perdone que haya un poco rápido. Entonces, por ejemplo, la paradoja de Rousseau, ¿no? Libertad u obligación. O sea, Rousseau tiene una frase famosa y es, en el contrato social, qué suele generar debate? Perdón, ¿qué suele generar debate? Libertad u obligación. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo un poco para pensarnos, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de lo que promueve Rousseau, dice que hay una frase famosa que tiene sobre el contrato social que suele generar un poco de debate y es que él menciona que quien se niega a obedecer la voluntad general debe ser obligado a ser libre. ¿Sí? Es un poco dicotómica. Y eso significa que las leyes no son una carga, sino la expresión de nuestra propia libertad colectiva. Es el fundamento de por qué pagamos impuestos o seguimos reglas, aunque no nos gusten individualmente, ¿cierto? Entonces es el tema del contrato social. ¿Qué es lo que ha pasado con el contrato social? Pues obviamente nosotros encargamos, ¿no? En la lógica de la democracia, nosotros encargamos el poder. Por eso es que el pueblo es soberano, porque decide, encargamos, o sea, firmamos un contrato, delegamos. Pero ¿cuál es el problema? Que es que, o sea, ustedes y yo, o sea, para referirnos a los colombianos, promedio, ¿no? No nos preocupamos, no hacemos vigilancia, no hacemos control, no hacemos veeduría, ni siquiera conocemos los mecanismos de participación, no decimos, oye, venga, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿Sí? ¿Qué está pasando con mis impuestos? Yo estoy tributando, ¿ustedes qué están haciendo? Entonces, eso no estamos haciendo, nos falta veeduría, o sea, delegamos, pero tampoco, ¿sí? Tampoco hacemos que las cosas vayan en la lógica de ese contrato. O sea, no hay una corresponsabilidad propia de los sujetos. Bien, pues ahí tenemos algunos elementos para ir pensándonos el tema de la cultura política en el contexto colombiano. Ahora, detrás de la paradoja de Rousseau viene algo interesante y es el eslabón perdido de Maquiavelo, ¿no? Entonces, mientras Platón decía que el gobernante debe ser un filósofo, que debe tener la bondad y la sabiduría para gobernar, Maquiavelo dice, rompe con ese paradigma, diciendo que la política es poder real, no idealismo, ¿sí? Recuerde que Platón se mueve en la lógica del idealismo, ¿no? En filosofía. Entonces, la política es poder real, no idealismo. Entonces, esto ayuda a contrastar por qué los autores, de cierta manera, estos autores que son seminales, ayudaron o ayudan a plantear las bases morales de la política, digamos, a nivel, digamos, a nivel, eso sí, a nivel mundial, ¿no? O sea, es decir, la teoría política tiene unas bases morales, ¿sí? La pregunta es, ¿el fin justifica los medios, como diría Maquiavelo? Creo. ¿Será que Platón tenía razón? El filósofo rey, o sea, ¿quién era el filósofo? Pues aquel que ostentaba de la sabiduría, del conocimiento, de la intelectualidad. Y rey porque era bondadoso. Recuerden que el concepto de rey en ese autor era el que favorecía, el que privilegiaba, el que, digamos, acogía, ¿no? Protegía a su pueblo. Bien, entonces aquí por lo menos para retomar y continuar con la presentación, pues les pido excusas por la cuestión de tiempo, es que la política requiere de conocimiento técnico, no solamente de votación. Eso lo dice Platón en el contexto actual, haciendo una lectura en el contexto actual. Aristóteles nos va a decir que la democracia es buena solo si busca el bien común y no el interés de una clase. ¿Sí? Entonces hay elementos acá para reflexionar profundamente. Rousseau, por su parte, dirá que la soberanía no se puede delegar. El pueblo es el único dueño del poder. Que eso es, digamos, es lo interesante dentro de la lógica del contrato. Bien. Mm, algunos, digamos, algunos autores como que, digamos, un poco más contemporáneos, Joan Stewart,
Robert Dahl, que ya lo mencionaba, John Dewey, del que ahorita voy a mencionar, nos van a, digamos, nos van a ayudar un poco a entender algunos elementos que se han viviendo o visibilizando dentro de la política, dentro de la cultura política colombiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, Joan Stuart Mill, por ejemplo, habla de la tiranía de la mayoría. Si bien es cierto, digamos que ese autor va a defender la democracia para proteger la libertad individual, su mayor temor era que la mayoría aplastara a las minorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la democracia no es solo una cuestión de reducir al tema electoral, sino permitir que las ideas impopulares se expresen, ¿sí? ¿Y qué es lo impopular? Pues aquello que no se reconoce desafortunadamente en el escenario multicultural en Colombia, aquella diversidad, aquella riqueza que están en nuestros territorios, en nuestras comunidades, aquellas maneras de entendernos, nuestras convicciones, esa singularidad que está en juego. Entonces, creo que aquí es importante esto, ¿no? Ahora, dar cabida, digamos, reconocer eso en términos de la política colombiana no es tan sencillo, porque desafortunadamente podría, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de las minorías y el tema de las mayorías? Sí, suena un poco, digamos, dicotómico el discurso, pero entonces, ¿a quién se privilegia? ¿Sí? Entonces, él creía que el progreso social depende de cierta manera de la disidencia y de la diversidad de opiniones, porque incluso una opinión falsa puede ayudar a reafirmar la verdad. John Dewey, por su parte, digamos, habla de la democracia como forma de vida. Recordemos que John Dewey también hace aportes desde la pedagogía, ¿no? Dice que el educar es un acto político y desde aquí algunos autores van a tomar esas ideas para reafirmarlas, ¿no? El mismo Freire va a tomar algunos elementos desde acá para pensarnos la educación como práctica política. Entonces, John Dewey va a decir que, o más bien, él no veía la democracia solo como un sistema de votación, desde luego, si lo miramos en nuestro anclaje actual, nuestro discurso actual, sino como algo mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, él va a destacar que la democracia es un experimento social continuo, no basta con ir a las urnas, se necesita de una educación crítica que prepare al ciudadano para colaborar y resolver problemas comunitarios en el día a día. Sin educación, la democracia es solo una cáscara vacía. Por eso, insisto, digamos que el acto educativo en sí es un acto político. Robert Dahl, por su parte, él va a hablar de la poliarquía, ¿no? Acuñó ese término porque considera que la democracia perfecta, desde luego, digamos que es un ideal casi que inalcanzable. Nunca vamos a estar de acuerdo, ciertamente, justamente por las diferencias, ¿sí? Ahora, él explica que la poliarquía, en cierto modo, digamos, corresponde a lo que llamaríamos una democracia real, que de cierta manera podemos medir. Entonces, va a mencionar que para que un país sea una poliarquía, no solo necesita elecciones, sino instituciones que garanticen, por ejemplo, la competencia política y la libertad de expresión. Entonces, es un enfoque, digamos que de cierta manera, mucho más práctico y científico, que en cierto modo permite evaluar tan libre es un país hoy en día frente a, digamos, al tema de lo que diría Rousseau, el contrato social. Entonces, en síntesis, Mill va a hablar sobre el individuo frente al Estado, ¿sí? Y él va a hablar del respeto absoluto a la libertad de expresión. John Dewey va a hablar la sociedad como comunidad y la educación como motor de participación. Mientras tanto, Robert Dahl va a hablar del funcionamiento del sistema a través de la competencia justa entre diferentes, digamos, entre diferentes grupos. Esos autores ya de cierta manera había mencionado algo de Habermas, sin embargo, pues obviamente retomar acá, por ejemplo, en el caso de Habermas, la situación ideal del habla, la capacidad de hablar, o sea, la democracia es una democracia en la medida que sea deliberativa, ¿sí? Participativa. Menciona fundamentalmente que para que las decisiones políticamente hablando sean legítimas, no basta con que la mayoría vote, por ejemplo, sino que debe haber una
comunicación racional. Él habla de la lógica de la racionalidad comunicativa, donde gane la fuerza del mejor argumento y no el poder del dinero o la manipulación mediática. Y recordemos que estas teorías son tan potentes que de cierta manera, pues obviamente los espacios de socialización, los nuevos espacios o escenarios donde se moviliza la información, la comunicación, el lenguaje, pues han venido siendo también manipulados, controlados por los mismos sistemas y por los mismos, digamos, centros de poder. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la conexión actual, ¿no? Entonces, la teoría de Habermas nos permitiría, de cierta manera, criticar cómo esas redes sociales hoy a veces destruyen el debate racional al crear burbujas, ¿sí? La desinformación de pensamiento donde no se escucha al que piensa distinto, ¿sí? Por ejemplo, hablaríamos hoy de una sociedad de la idiotez, porque a veces lo que pasa en redes sociales, por ejemplo, pues ya sabemos cuál es el contenido, ¿no? Mm, por su parte, por ejemplo, Hannah Arendt habla del concepto de acción y el tema del espacio público. Son dos conceptos muy, muy interesantes. Digamos que esta autora va a diferenciar el simple trabajo de la acción política. Es decir, la acción política mm, es un ejercicio propio de la libertad y la libertad no es algo interno, sino es algo que solo existe cuando actuamos junto a otros en público. Aquí interesantísimo, por ejemplo, el tema de digamos, un concepto que utiliza o que acuña el tema de la banalidad del mal. Por ejemplo, ya esa autora, Hannah Arendt, que la democracia se pierde cuando los ciudadanos dejan de pensar por sí mismos y solo siguen órdenes o rutinas burocráticas, que es finalmente lo que ha venido pasando, ¿no? Entonces, el punto de encuentro entre estos dos autores, por ejemplo, va a ser el tema de la esfera pública. Ambos autores van a mencionar o van a decir que en la salud de una democracia depende de la calidad de su vida pública y esa calidad de la vida pública, de la capacidad de digamos, de las decisiones argumentadas, razonadas y todo lo que se logra disputar, o digamos, por ejemplo, habla Habermas de la ética del disenso y del consenso y, digamos, desde ahí se proponen modelos propios de una ética civil, ¿no? Que tendríamos que de pronto plantearnos para el caso colombiano. Bien. En síntesis, por ejemplo, estos dos autores, Hannah Arendt, va a hablar de la política como aparición ante los demás. Ese concepto de aparición responde al concepto de acción, acción política. Nos recuerda obviamente que ser ciudadanos es participar, no solo ser espectadores. Mientras Habermas nos habla dentro de la teoría de la acción comunicativa, del consenso mediante la razón. Entonces, defiende que la política debe basarse en argumentos lógicos, no en insultos. Si ustedes analizan la política colombiana, es una política de insultos. Por eso vuelvo a mencionar lo que decía al principio. Cultura política es un campo en disputa y es un campo de disputa de sentidos. Si analizamos la política colombiana, miramos que la política colombiana históricamente digamos, ha sido una política de sinsentidos. Caso curioso o caso histórico, la Patria Boba, por ejemplo. Bien, ya son las 7:58. Bueno, llevamos una horita larga. Vamos a tratar de ir sintetizando algunas cosas, porque creo, pues insisto, es que el tema es muy amplio, ¿no? Yo les voy a compartir la presentación porque, pues obviamente hay muchos elementos acá para ir abordando, ¿sí? Para profundizar, por ejemplo, en el contexto político colombiano, tenemos digamos que profundizar el tema de la institucionalidad, el tema de la ciudadanía. Eh, Acá como para ir también, digamos, cerrando un poco la reflexión, la política viene siendo el arte de lo posible, eh, pero digamos que la institucionalidad es lo que da permanencia, ¿sí? Si bien es cierto que hay otras formas de actuar políticamente hablando, más allá, digamos, de las instituciones, más allá de, digamos,
de lo establecido, también es cierto que hay que direccionar las luchas. ¿Qué ha venido pasando, por ejemplo, con las comunidades indígenas, con las luchas de, digamos, feministas? ¿Qué ha pasado con las reivindicaciones de los grupos indígenas, etcétera? Que siento yo que han estado un poco dispersas. Entonces, por eso hay que, digamos, unificar las fuerzas, direccionar las fuerzas, ¿sí? De esa capacidad de agencia que tienen instaladas en los territorios tendría mayor eco si hubiera mayor sinergia política en el caso de las reivindicaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de, digamos, de la ciudadanía, que es lo que estamos viendo acá, formar ciudadanos es formar sujetos capaces de interpelar a la institución cuando ésta se aleja de su fin social. O sea, ¿qué es un ciudadano? Si bien es cierto, un ciudadano es alguien que pertenece al Estado, es decir, la identidad, la afiliación, el estatus, no solamente nos quedamos con el carnet acá o con el documento de identidad que dice que soy colombiano, sino que la cuestión es cómo formo, o sea, mi ciudadanía es crítica o no es crítica. Eh, Me permite a mí, de cierta manera, y voy a colocar acá un ejemplo que es un poco postestructuralista, ¿no? Citando a Michel Foucault. Por ejemplo, ¿qué pasa con la mirada estructuralista? La política y las instituciones han permeado a los sujetos y eso ha sido vertical, ¿sí? O sea, es decir, el poder es efectivo, o sea, se efectiviza. Es como una pirámide, ¿cierto? Entonces, va de arriba hacia abajo. Quienes toman el control político, quienes toman las decisiones están arriba, en la cúspide del poder y se efectiviza, ¿sí? Pero eso es vertical. Y entonces las instituciones han permeado a los sujetos. Todas las instituciones políticas han terminado permeando a los sujetos. La pregunta es, ¿y los sujetos cuando generan esa sinergia, cuando son capaces también de permear las instituciones? Entonces, un solo sujeto no lo logra, pero cuando son la mayoría de los sujetos políticamente hablando empoderados en su sitio político, etcétera, dentro de sus realidades, me refiero, pueden de cierta manera construir otro tipo de política desde la base, y eso es lo que tenemos que pensarnos los colombianos, ¿sí? O sea, digamos, de construir los sentidos, pensarnos incluso pensarnos una política poscolonial, una, una, una política desde la base, una política de la periferia, una política desde la sinergia, desde la mirada del otro, en fin, creo que es ahí donde empezamos a mirar. Entonces, hay que analizar críticamente el territorio porque el territorio nos va a dar la base para entender el tema de la ciudadanía, para entender temas de la democracia, para entender formas de participación y para que nuestra vida política sea mucho más efectiva. Entonces, el contexto sociopolítico colombiano es muy complejo, la realidad en Colombia es muy vasta. Hay que pensarnos, obviamente, el mandato a la dignidad humana y, y yo creo que aquí, bueno, voy a cerrar ya la, la- la charla, porque si no se nos va el tiempo, pero simplemente aquí quería de cierta manera invitarlos a todos ustedes y gracias por la participación a generar caminos, a abrir puertas, a revisar cómo estoy viviendo mi vida política en mi contexto, en mi familia, ¿sí? Cómo yo, por ejemplo, quién toma las decisiones en la familia, consensuadas o no consensuadas, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en el barrio. Es decir, creo que eso nos ayuda un poco a entender. Voy a privilegiar un espacio para las preguntas o comentarios y para ir cerrando esta primera sesión. Finalmente, pues todos bienvenidos a este curso. Espero que lo disfruten. Más allá de lo teórico y lo conceptual, es pensarnos profundamente qué estamos haciendo como sujetos políticos situados en la historia, en nuestro territorio. No sé quién desea participar.
No sé si de pronto se entendió o hay inquietudes. La presentación es mucho más larga, ¿sí? Pero digamos que por cuestión de tiempo, entonces no alcanzo a desarrollarlo todo. Igual hay cosas que vamos a profundizar, entonces no, yo les comparto la presentación y les comparto también la grabación, ¿de acuerdo? Volver a escuchar si es necesario. Igual voy a sistematizar algunas ideas y se las envío como aporte a la luz de lo que hoy mencioné para que también sea un poco, digamos, material de análisis en nuestro curso. Pues bueno, les agradezco a todos los participantes, a todas las participantes. Agradezco la asistencia de Diana Paola, Camila Barrera, Liliana, Sandra, Carla, a Jason Arley, no sé quién es, bueno, acá a Alba, perdón, que también nos acompaña y no sé si se me escapan más participantes, creo que sí. Bueno, a todos, a todas, muchas gracias por haber aceptado ese espacio. Lo dejé a esta hora porque pues de pronto pensé que nos podíamos conectar. Entonces, pues nada, muchas gracias. Voy a dar por terminada la sesión, entonces más tarde les comparto la grabación y el material. Si hay preguntas, entonces con todo gusto yo les voy respondiendo en el chat o alguna cosa, ¿vale? Bueno, muy amables por su participación, con todo gusto. Voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación.